que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que pertenecemos a Dios. Y lo que Satanás quiere es que el Espíritu de Dios no te dé testimonio de que pertenecemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tuvo que enfrentar en su humanidad? Tuvo que enfrentar las tentaciones de Satanás, porque vino humano a la tierra, pero necesitaba esa convicción. Es por eso que él dijo: el Espíritu de Jehová me ungió el Señor, y comenzó a declarar, comenzó a hablar la palabra, comenzó a entender. Y luego de esos 40 días de ayuno, lo primero que vino a hacer Satanás es a querer sacarlo del propósito. Pero yo quiero que entienda que él vino como humano, como usted y como yo. Es decir, él tenía que tener fe de que él era el Hijo de Dios. Y luego le dijo, solo al Señor adorarás, le contestó con la palabra. Pero también luego le dijo, lo llevó, dice, a una cumbre alta, y le dijo que se lance de allí, porque Dios dice tal cosa, le dijo, que mandará a sus ángeles. Y él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego dice la palabra que se apartó Satanás de él por un tiempo. ¿Me entienden? Es decir, Jesús tenía que darse testimonio a él mismo. Es por eso que necesitó al Espíritu Santo, para que el diablo no le robara eso que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y allí es donde Satanás quiere robarnos en la fe, el creer, y nos dice: no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Y porque me pasa esto, porque me pasa aquello, porque me pasa lo otro. Entonces quiere llevarte a creer de que no eres, de que no soy un hijo de Dios, porque me están pasando tales y tales cosas. El rey Sedequías estaba pasando un momento difícil. Estaba pasando por un momento en el que estaba muy preocupado. Pero es cuando viene la voz del profeta Jeremías y le dice que si oyes la voz de Dios, te irá bien y vivirás. Y quiero hablarte de esa voz de Dios, porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero una de ellas es la palabra de Dios. Es decir, necesitamos leerla y necesitamos detenernos y no salirnos hasta que hayamos comprendido qué quiere decir esa palabra para nosotros. Hasta que a veces por costumbre sabemos que tenemos que leer un capítulo del Antiguo, un Salmo y uno del Nuevo Testamento, y luego ya nos olvidamos. Pero ¿qué tal si nos detenemos en un versículo o en un capítulo que no estamos comprendiendo y lo llevamos al secreto y le decimos: Señor, hasta que yo no entienda qué es lo que quiere decir aquí, no voy a dejar de clamar y de orar? Y creo que esto es lo que tenemos que buscar nosotros si queremos escuchar la voz de Dios. Por eso el profeta le dice a Ezequías: si escuchas la voz de Dios, ahora te irá bien y vivirás. Por eso el acercarnos a Él no es a las apuradas. Necesitamos tiempo, porque Dios no está apurado. Los que estamos apurados somos nosotros. Hay un pasaje que se nos tiene que revelar y es tan hablado, tan escuchado. Yo puse como ejemplo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Lo leemos, lo repetimos como loro muchas veces, pero ese simple pasaje está haciendo alusión o engloba un montón de cosas en las que Dios quiere fortalecernos, en las que el Espíritu Santo quiere llevarnos a toda verdad. Mi pregunta es, este pasaje simple, que puedas preguntarte en esta noche: ¿en qué Dios me quiere fortalecer? Porque si Dios es el que nos quiere fortalecer, quiere decir que hay áreas de nuestras vidas en las que no estamos fortalecidos, porque si no, Dios no pondría en sus escrituras: yo te voy a fortalecer en todo. Tenemos que entender el significado de lo que es una fortaleza. Si usted se da cuenta, si usted mira y busca, y una fortaleza es un lugar que está resguardado, es un lugar imposible de que entren. Jericó era una fortaleza, dice la palabra. Era verdaderamente una fortaleza que nadie podía entrar.
Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Una de las tantas cosas es que seas una fortaleza. Es decir, que el diablo no venga a robarte la palabra, que el diablo no venga a robarte la tranquilidad, la paz, que el diablo no venga a robarte en las finanzas. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, lo vamos a poder todo y nos va a convertir en una fortaleza, dice la Biblia. Tenemos un problema los seres humanos, que somos muy racionales. Razonamos demasiado y muchas veces la voz de la experiencia es una autoridad en nosotros. Entonces le creemos más a la voz de la experiencia que a la voz de Dios. Y la voz de la experiencia muchas veces se interpone con lo que Dios quiere hacer. Y cuando Satanás logra adoctrinarnos a la voz de la experiencia, este no cambia más, este ya va a ser así, esto ya no es imposible, aquello ya no lo voy a hacer porque me pasó de esta manera. Pedro podía haber dicho, no se puede pescar en la mañana porque en la noche es donde salen los pescados, en la madrugada, entonces es imposible, porque él había aprendido. Entonces es una autoridad en nuestras vidas y queremos trasladar a la iglesia y queremos hacer una doctrina de la voz de la experiencia, de lo aprendido, de lo que sabemos. Pero quiero decirte algo, en la iglesia del Señor no nos va a funcionar, en el cuerpo del Señor no nos va a funcionar, porque la voz de la experiencia solamente va a limitarnos y va a ponernos un techo. Y lo que Dios quiere hacer es lo que Dios hizo con Pedro, que su barca se hundía de tanta bendición, que tu barca se hunda de tanta bendición por haber escuchado la voz de Dios por encima de la voz de la razón. La experiencia te dice, cuando abras un negocio, hace esto porque a mí me fue bien. Yo escuché a gente decir, no, pero tienen experiencia. Es algo real, yo no me aparto. Pero cuando se convierte en autoridad sobre tu vida, es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Tal vez la experiencia te dice, tenés que reforzarlos. Si tenés un negocio, la experiencia te dice, tenés que reforzar Navidad, Año Nuevo, porque son los días que más se consumen, Semana Santa y qué sé yo. ¿Y qué si Dios te dice, esos días no abras, porque te quiero prosperar el resto de los días? ¿Y qué si Dios te dice otra cosa? Mi pregunta es, ¿lo haríamos? La Biblia dice que es una extraña obra la de Él. ¿Y qué si Dios te dice, te quiero prosperar con esto? Tal vez no le estás encontrando el sentido y digas, pero ¿cómo Dios me va a prosperar con esto? Pero ¿y qué si Dios te quiere prosperar en el medio del desierto, en el medio de la nada? A veces la voz de la experiencia te dice, ¿qué van a decir ahora? Te volviste evangélico. El alfarero quiere moldearnos y nosotros nos esquivamos y nos corremos y nos agachamos y saltamos, y las manos del alfarero quieren moldearte. A veces muchas veces quieren dejarte sin nada para que comiences de cero, para que arranques bien. Pero nosotros decimos, ay, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué va a pensar la gente? Y tenemos un montón de prejuicios dando vuelta alrededor nuestro. Y estamos como este pueblo. 9 días, dicen algunos, otros dicen 7. Se murió en 40 años en el desierto. La experiencia, el temor, la desobediencia, los sentimientos nunca permitirán que la voz del Espíritu se pueda escuchar en nuestras vidas. Yo creo que logramos escuchar la voz de Dios por encima de todas estas cosas que son del infierno, y que Jesucristo nos mostró que Él pudo vencer, que no lo tuvo Satanás de rodillas, sino que le dijo, vete Satanás, porque escrito está, y lo confrontó con la palabra. Muchas veces por estas cuestiones que les dije, vivimos de rodillas, atados por el lazo de Satanás, arrodillados vivimos, por la desobediencia, por escuchar la voz de la experiencia, por el temor, por los sentimientos que se interponen con lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos o quiere hacer. ¿Me entienden? Es tiempo que podamos escuchar la voz del Espíritu. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás.